今天我们要讲的品格是怜悯 compasión。 有一天，有一位妈妈带着她朋友的孩子回到家里面，他叫小恒，他是一个残疾驼背的小男孩。妈妈告诉强强，和残疾的小朋友在一起玩的时候，要特别注意，不要触碰他敏感的事情，那就是他的驼背。妈妈又教强强应该把对方看作一个正常的人那样一起玩。妈妈说完话之后，就坐在旁边看着他们俩一起玩耍，两个小朋友就一起玩起来了。强强真的很听妈妈的话，很有礼貌地对待那位残疾驼背的小朋友。但是强强趁妈妈不注意，非常好奇地问小恒说：“你的背上背了什么东西呀？为什么你的背是凸出来的呢？”小恒一脸不安地呆住了，也不知道怎么回答。强强的妈妈听到了之后就很担心，强强的话有没有伤害到小恒呢？可是强强继续说：“我知道你背上背了一个装翅膀的盒子，上帝一定装了很多很美丽的东西在这个盒子里面。有一天，上帝会打开它，让里面这些美丽的东西都飞到天空中，成为一道非常美丽的风景。”当妈妈和小恒听了之后，都笑了起来。强强的怜悯心不但没有伤害小恒，更是让小恒开心的不得了。小朋友，一个人的品格好不好，不在乎他的年龄，不在乎他的学习和身份，而是一个人心里有没有爱。上帝是一位非常有怜悯心的神，上帝怜悯那些可爱的人，也怜悯那些不可爱的人。圣经里面有一卷书叫做士师记 Jueces， 记录着约书亚死后，以色列人已经进入迦南地，在迦南地犯罪作恶，得罪上帝，敬拜外邦人的神，于是他们在迦南地就受到迦南人的欺负。以色列人就求告上帝，求上帝来帮助他们。上帝就差派士师来拯救他们，不被迦南人欺负。这些士师的工作是审判和管理以色列人。Juzgar y administrar a los israelitas。 这些士师都是上帝他自己亲自选出来的，不是人选出来的。 La historia de hoy comienza en el libro de Jueces, el cual es el que sigue después del libro de Josué. El libro comienza después de la muerte de Josué, quien fue el sucesor de Moisés y quien ayudó a que el pueblo de Israel llegara a la tierra prometida por Dios a los israelitas al salir de Egipto, la cual tenía por nombre Canaán. Después de la muerte de Josué, ahora era un momento de que los israelitas terminaran de conquistar la tierra que Dios les había prometido para ellos, y para eso debían eliminar a los pueblos que vivían en ella. Uno de ellos eran los cananeos. Entre los israelitas había un hombre llamado Caleb, quien era el jefe de la tribu de Judá, y quien además había recibido partes del territorio de Canaán por parte de Josué. Pero había una parte de su territorio en Hebrón donde aún había cananeos y no podían sacarlos de ahí. Así que Caleb dijo a todos los israelitas de su tribu: a quien derrote a los cananeos que están en Kiriat Sefer y los conquiste, yo le daré por esposa a mi hija Aksa. Así que uno de los hombres de la tribu de Judá, llamado Otoniel, fue a pelear contra esos cananeos y los derrotó. Conquistó la ciudad
y ganó la mano de Axa para casarse con ella. Después de esto, Otoniel convenció a Axa de que le fuera a pedir a su padre Caleb que le diera tierras y manantiales en la parte que era de la tribu de Judá. Se había ganado el derecho a esa petición. Actualmente, si alguien quiere un terreno, tiene que trabajar, ahorrar y comprarlo. En aquel tiempo había que conquistarlo, espada en mano. Y eso es lo que hizo Otoniel. Después de que se casaron, Axa y Otoniel vivieron tranquilos en ese lugar, al menos por un tiempo. ¿Sabías que, en tiempos bíblicos, el pueblo de Israel fue uno de los pueblos que tardó en tener gobernantes conocidos como reyes? Antes de los reyes, los israelitas tuvieron otros líderes a los que seguían y obedecían como su máxima autoridad. El día de hoy conoceremos quiénes eran y cómo los llamaban en ese tiempo. Los patriarcas fueron la primera forma de autoridad que tuvo el pueblo de Israel y que se menciona en la Biblia. Todos obedecían al patriarca y era considerado el líder de un grupo de personas que eran nómadas y que además se comportaban como si fueran una gran familia. El primero fue Abraham, a quien Dios le dio la promesa de que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas que había en el cielo. Junto con Abraham se encuentra dentro del grupo de los patriarcas su hijo Isaac y Jacob, quien fue hijo de Isaac, a quien después Dios le cambió el nombre por Israel. El último integrante de los patriarcas fue José, quien salvó de morir a sus hermanos y a su familia en Egipto, y quienes después formaron las 12 tribus de Israel. Después de los patriarcas surgieron los jueces, que son a los que conocimos el día de hoy. El trabajo de estos jueces no era juzgar si alguien era culpable o no, o quién tendría razón en una discusión, sino que eran más como unos gobernantes y líderes. Dios eligió a estos jueces para levantar al pueblo de Israel y sacarlos del pecado que estaban cometiendo. Y además de eso, eran quienes se esforzaban por dirigir al pueblo de Israel y mantenerlo a salvo de los que querían conquistarlos dentro de la tierra prometida. El día de hoy ya conocimos al primero, que fue Otoniel, y después de él hubieron otros 12. Se menciona en la Biblia que Samuel fue el último juez de la Biblia y el primero de los profetas, quien más adelante sería quien ungiría a Saúl como el primer rey de Israel. Después de esto comenzó el tiempo en que el pueblo de Israel comenzó a ser gobernado finalmente por reyes, siendo los primeros Saúl, David y Salomón. Tiempo después, los israelitas aún no terminaban de expulsar y eliminar a los cananeos y otros pueblos que vivían en el territorio, así que algunos de ellos decidieron dejarlos vivir ahí. Todo esto enfureció mucho a Dios, pues ahora ellos habían adoptado costumbres de los cananeos, como adorar a otros dioses y hacer sacrificios, y en lugar de ser diferentes a ellos, se hicieron como ellos. Así que Dios envió a un ángel para advertirles. Así dice el Señor, ustedes no harán ningún pacto con la gente de esta tierra, sino que derribarán sus altares. Pero ustedes me han desobedecido, y yo no los expulsaré de entre ustedes, sino que ahora ellos les harán la vida imposible a todos ustedes. Al principio estaban muy asustados y arrepentidos, pero tiempo después se les pasó y volvieron a hacer lo que le ofendía a Dios. Comenzaron a adorar al dios falso Baal e incluso le ofrecían sacrificios. Otra cosa que tampoco era correcta y también hicieron los israelitas fue comenzar a casarse con los cananeos y todos los que anteriormente eran sus enemigos. Así que Dios permitió que entraran a la tierra de Canaán
algunos invasores y los sometieran durante 8 años. Y ahora, en lugar de orar y adorar a otros dioses falsos, comenzaron a clamar a Dios por ayuda. Dios escuchó el llanto y la tristeza del pueblo de Israel, así que levantó a alguien para que pudiera librarlos de sus enemigos nuevamente. Este hombre fue Otoniel. Dice en la Biblia que en este momento el Espíritu de Dios vino sobre Otoniel y peleó contra uno de los reyes invasores que estaba tratando mal a los israelitas y quien murió ese día por la espada de Otoniel. Pero porque Dios había decidido ayudar a su pueblo a través de él. Dios lo escogió por su valor y al mismo tiempo le dio de su espíritu, lo que nos enseña que cuando hacemos nuestra parte en el mundo natural, Dios nos envía ayuda sobrenatural. Después de esto, todo el país tuvo paz durante 40 años, hasta que murió Otoniel. Esta fue la historia de Otoniel, el primer juez de la Biblia. También se le llama caudillo de Israel, porque se levantó al frente del pueblo para guiarlo. El trabajo de Otoniel no era como el de los jueces que tenemos hoy en día, pero a través de ellos, Dios permitió que se mantuviera el orden en el país y principalmente dentro del pueblo de Israel, ya que en ese tiempo no había un rey o gobernante sobre ellos. Ahora es momento de hacerte unas preguntas. ¿Estás listo? Primera pregunta. ¿Cómo se llamaba la joven con la que se casó Otoniel después de conquistar la ciudad? Opción A, Raquel. Opción B, Miriam. Opción C, Dina. Opción D, Axa. ¡Correcto! El nombre de esa joven era Axa. Siguiente pregunta. ¿Qué hicieron los israelitas para ofender a Dios? Opción A. Adoraban a otros dioses. Opción B. Escogieron un rey entre ellos para gobernarlos. Opción C. Se fueron de la tierra prometida porque no les gustaba. Opción D. Peleaban y se mataban entre ellos. ¡Correcto! Los israelitas ofendieron a Dios porque comenzaron a adorar a otros dioses de los cananeos. Última pregunta. ¿A quién usó Dios para liberar a los israelitas de sus enemigos? Opción A, a Caleb. Opción B, a Axa. Opción C, a Otoniel. Opción D, a un ángel. ¡Correcto! Dios usó a Otoniel, el primer juez, para liberar al pueblo de Israel. Si contestaste todas las preguntas bien, te felicito. 以色列人一次又一次地背叛上帝，迦南地是上帝赐给以色列人的应许之地，也是 la tierra prometida。但是以色列人却在迦南地学习迦南人，拜别人的假神，做得罪上帝的事情，忘记了上帝是怎么样带他们出埃及的，也忘记上帝对他们的爱。他们只管享受，不管上帝喜不喜欢。可是当以色列人被迦南人欺负的时候，他们就又回来求告上帝，求上帝来救他们。我们在视频里面看到，上帝有没有救他们呢？有，对不对？上帝就派了谁来救他们？就派了士师来拯救以色列人。如果有一天你的朋友背叛你，后来他遇到困难的时候又回来找你，请你帮助他，你会不会帮助他呢？当以色列人呼求上帝的时候，耶和华上帝就有了怜悯的心，就派士师来拯救他们。
在士师记当中 en el libro de jueces 记载着以色列人经常犯罪得罪上帝，但是上帝还是一次一次的怜悯他们，一次一次的派士师来保护来拯救以色列人。第一位士师的名字叫做俄陀聶，他是一位敬畏上帝的人，上帝的灵就充满他，他召聚以色列人组成军队去攻打敌人，上帝就透过他带领以色列人赶走了米索波大米王的军队。就从那个时候开始，米索波大米王的军队不再敢来欺负以色列人了。于是以色列人就重获自由，全部的以色列人都非常的开心，他们都开心的不得了。他们也感谢上帝派俄陀聶来拯救他们，上帝就让他们过太平的日子，没有战争的日子，一共过了40年，直到俄陀聶去世为止。小朋友和大朋友们，你发现没有？上帝有怜悯的心。当以色列人呼求上帝的时候，上帝就派士师来拯救他们，脱离危险和敌人的手。所以从这件事情上，我们学到了2件事情。第一件事情就是我们不能故意犯罪得罪上帝，一定要记得上帝不喜悦的事情，我们就不能也不应该去做。那么什么是上帝不喜悦的事情呢？比如说说谎啊，打人啊，骂人啊，考试作弊呀，偷东西呀，和爸爸妈妈顶嘴呀，等等等等，还有很多。第二件事情就是当我们真的犯罪了，不小心犯罪了之后，也不要害怕，只要我们回到上帝的面前来认错，上帝非常非常的爱你，上帝有怜悯的心，他一定会原谅我们，还会帮助我们呢。上帝最看重的是我们的心，只要我们心里认错，上帝就会原谅我们。记住了吗？上帝派士师拯救以色列人，是要告诉以色列人，上帝非常非常的爱他们，所以对他们有怜悯的心。金句大秘诀：我们不致消灭，是出于耶和华诸般的慈爱，是因他的怜悯不致断绝。耶利米哀歌3章22节 Lamentaciones 3 versículo 22 El gran amor del Señor nunca se acaba. Por el gran amor del Señor no somos consumidos y su compasión jamás se agota. 以色列人进入迦南美地之后，因为离弃上帝，上帝透过外邦的敌人来管教他们。当以色列人在患难中呼求上帝的时候，上帝就借着士师来拯救他们，是为了要显明他对以色列人的怜悯和慈爱。